una vez más y acompáñeme. Quiero introducir nada más para seguir edificando sobre la base que mi pastor ponía en su participación. Mateo capítulo 4 y versículo número 17. Dice la palabra bendita de nuestro Dios. ¿Lo tiene? Amén. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor porque su reino se acercó? Padre, bendícenos con tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra no quede, Señor, mi Dios, solo como información, sino que pase a ser una revelación en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse un segundito. Puedo comprender por la base que escuchamos en esta hora, en esta mañana, ese reino maravilloso que el Señor estableció para el hombre, aquel lugar en el huerto, y que, como escuchábamos, fue hurtado por el enemigo, usurpado por el enemigo después. Puedo comprender, hermano, que no había manera de que el hombre alcanzara ese reino que había perdido. No había manera de que el hombre volviera a tener lo que había perdido. No había fuerza humana capaz de lograr que ese reino regresara a la tierra. En pocas palabras, el hombre estaba perdido, definitivamente. No tenía opción, no tenía salida. Había perdido lo que Dios le había dado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Esa era una verdad. Y entonces puedo ver la misericordia. Mire, levante su mano derecha y diga: qué misericordia la de mi Dios. Puedo ver la misericordia del Señor, hermano, sabiendo que el hombre no podía accesar al reino perdido, que el hombre no podía de ninguna manera alcanzar lo que había perdido. Entonces el Señor dice: ellos no pueden alcanzarlo, entonces yo se lo voy a acercar. Imagínense, hermano, qué tremendo eso. Es decir, como que el hombre no podía volver a alcanzar lo que Dios le había dado en un inicio. Todo lo que vimos esta mañana, lo que el Señor había creado en perfección para el hombre, todo lo que se perdió, no había manera que el hombre lo alcanzara. Y cuando digo el hombre, me refiero a usted y a mí. No había forma de que nosotros en nuestra fuerza alcanzáramos lo que se había perdido. Pero como el Señor es grande, hermano, en misericordia, en amor y en bondad, dijo: el hombre no puede subir, pero yo puedo descender. Imagínense qué tremendo. El hombre no puede subir a donde yo estoy, pero yo puedo descender. Y entonces usted conoce el plan maravilloso, cuando en los cielos se pregunta, ¿verdad? Y dice: ¿cómo hacemos? O ¿cómo? ¿Quién irá? ¿Quién salvará a mi pueblo? Y aparece por ahí una voz: yo iré, yo salvaré a mi pueblo. Y dice la Biblia: me preparaste cuerpo. Y usted entonces ahora entiende que Jesús, hermano, viene a la tierra y comienza a predicar y dice: el reino que perdieron, el reino que le fue hurtado, el reino que no valoraron, el reino que en el huerto se perdió, ahora se ha acercado a vosotros. Imagínense qué maravilloso eso. Lo que en aquel tiempo ustedes entregaron y ustedes perdieron, ahora ha llegado el cumplimiento. El libro de Marcos capítulo 1 y verso 15 dice: el tiempo se ha cumplido. Y entonces dice: y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el evangelio. Significa que ese reino que se había perdido se había acercado a los hombres en la persona de Cristo Jesús. Es decir, que Dios mismo desciende para decirle al hombre: lo que perdiste yo te lo puedo regresar, lo que te quitaron yo te lo puedo devolver. Imagínense, hermano, cómo es Dios, que nosotros no le buscábamos, pero Él nos buscó a nosotros. Porque ¿quién de nosotros le andaba buscando? Nadie, hermano. Nosotros decíamos buscarle, pero ¿en qué le buscábamos? En cosas que no eran. Y de repente Él se acercó a nosotros como para decirnos: lo que perdiste yo te lo puedo devolver. Entonces ese reino, hermano, que fue quitado, que fue perdido, que fue hurtado, ahora regresa en la persona de Jesús. Pero el mensaje que el Señor le da a la nación de Israel primeramente fue: arrepentíos. Imagínense, hermano, un mensaje como eso era fuerte para ese tiempo. Sobre todo porque no le estaba hablando a gente que desconocía de Dios, sino que le hablaba primeramente a gente conocedora de las escrituras, pero que aunque la conocían a las escrituras como tal, no conocieron a aquel que la Biblia dice que en el principio era el Verbo. Imagínense qué tremendo. Eran maestros algunos, pero no le conocieron. Entonces el Señor, cuando entra, le dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y esa palabra arrepentíos no solamente significaba un cambio moral o un cambio de vida en cuanto a su manera de vivir, sino que principalmente significaba un cambio en su forma de pensar, porque ellos tendrían ahora que comenzar a pensar distinto, porque Cristo les estaba diciendo: lo que veían lejos ahora está cerca, lo que veían imposible ahora está frente a ustedes. Es decir, que necesitaban un cambio en su forma de pensar. La palabra arrepentíos es la palabra metanoia, que significa pensar diferente, o también significa reconsiderar algo. Significa que les estaba diciendo a ellos: si cambian su manera de pensar, pueden alcanzar el reino. Si cambian su manera de pensar, pueden accesar al reino. Les estaba diciendo: con la manera de pensar actual no lo pueden alcanzar, pero si cambian su pensamiento, el reino está frente a ustedes. El reino de los cielos se acercaba. Entonces le estaba diciendo algo tremendo, porque yo puedo comprender lo siguiente. Les estaba hablando de una transición que estaba dándose en ese momento, porque estaba hablando el Señor de un cambio entre lo antiguo y lo nuevo. Diga conmigo: lo antiguo y lo nuevo. El antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto anunciaba lo que iba a venir, pero el nuevo pacto anuncia lo que ya vino. Entonces, en el antiguo pacto ellos estaban esperando algo que cuando lo tuvieron enfrente no lo pudieron conocer. Imagínense qué tremendo y qué duro debe ser para alguien estar esperando algo, estar incluso celebrando cosas que hablaban de alguien que iba a venir, pero cuando lo tuvieron enfrente no lo conocieron. Entonces el Señor le estaba diciendo que tenían que cambiar su manera de pensar y ya no ver el reino como algo que iba a venir, sino como algo que ya había llegado a sus vidas. ¿Está conmigo acá? Entonces no podían recibir el reino pensando como pensaban. En primer lugar, porque lo que recibíamos en esta primera intervención, el reino implica o demanda una rendición total. Y algo que puedo comprender es que ellos no estaban dispuestos a ser gobernados. Ellos no estaban dispuestos a ceder o a reconocer
que el Rey de Reyes había llegado a ellos. Ellos querían seguir teniendo el control, ellos querían seguir siendo la autoridad, ellos querían seguir siendo los que gobernaban, ellos querían seguir siendo los que mandaban. Y frente a ellos se había parado aquel que venía a decirles: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, entréguenme el gobierno. Imagínense, hermano, para ellos, hermano, dijeron: ¿cómo le vamos a entregar a este el control de las cosas si aquí mandamos nosotros? Mire a su hermano, dígale: se parece a nosotros. Porque ellos lo hacían por una razón, pero nosotros lo hacemos por otra. Luego de que el Señor comienza a decir que el reino se había acercado, se toma una buena cantidad de tiempo explicando el reino. Y yo encuentro en el Evangelio de Mateo capítulo 13, solo en ese capítulo encuentro 8 parábolas con relación al reino. Imagínense qué importancia tenía para Jesús que sus discípulos entendieran lo que era el reino. Y el Señor, hermano, comienza en ese capítulo 13, comienza a usar figuras de cosas conocidas para explicar algo desconocido. Comienza a usar figuras de cosas naturales para explicar algo sobrenatural. Comienza a usar figuras cotidianas de cosas que la gente vivía diariamente para explicar algo que ninguno se imaginaba que podía ser. Así es Dios de bueno, que hace que lo difícil se vuelva fácil, que lo inexplicable se vuelva explicable, que lo difícil se vuelva sencillo. Y en esas 8 parábolas que el Señor habla acerca del reino, comienza con la parábola del sembrador, que usted ya la conoce, donde se habla de la semilla que es sembrada en 4 tipos de tierra: 3 que no producen y que una que cae en buena tierra. Diga conmigo: buena tierra. Y que esa buena tierra produce al 30, 60 y al 100 por uno. La segunda parábola es la parábola del trigo y la cizaña, donde habla de la buena semilla que son los hijos del reino, que son sembrados, pero que también dice que mientras los hombres dormían, el malo sembró semilla, y esa fue la cizaña. Y me enseña que nos toca vivir, mire, convivir en el mundo, los hijos del reino con los hijos del malo, pero que habrá un final que va a evidenciar las cosas y que habrá una recompensa. La tercera parábola es la del grano de mostaza, que da a entender, hermanos, que el reino, aunque parece una semilla pequeña e insignificante, cuando se siembra en la tierra correcta, se convierte en la más grande de las hortalizas. Y eso me hablaba de aquello que comenzó, hermanos, con 12, un discipulado de 12 que él llamó para ser sus apóstoles y que estuvieran con él, hermanos, que ahora ha venido a ser una multitud tremenda. ¿Quién iba a pensar que eso pequeño se iba a volver tan grande? Y luego hay otra parábola, la del tesoro escondido, que habla de lo valioso que es el reino para quien lo encuentra. ¿Cuántos han encontrado el reino aquí? Y dice que lo vende todo por tal de quedarse con el reino. Luego hay otra que habla y dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y eso habla de usted y de mí. Imagínense qué tremendo que usted estemos figurados ahí, porque ese reino andaba buscando y encontró buenas perlas, hermano, y eso somos nosotros. Y el Padre pagó un gran precio por esas perlas. El precio fue la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Luego habla de la red, que es como una red que recoge toda clase de peces. Y eso habla de que el reino ahí es representación del evangelismo, que trae todo tipo de personas, pero que luego se realiza una selección.
Y la octava parábola habla del padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Habla de la importancia de entender lo antiguo para conocer lo nuevo. Porque si usted no conoce el antiguo pacto, no podrá entender el nuevo pacto. Si no conoce el Antiguo Testamento, no puede entender el Nuevo Testamento. Y en medio de todas las parábolas que le mencioné, hay una sobre la cual quiero ministrar en esta hora. El libro de Mateo capítulo 13 y verso 33 dice que otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Yo quiero que usted piense por un segundo el impacto que esta parábola pudo tener en el corazón de los que le oían. Porque para usted y para mí es fácil entender lo que el Señor está diciendo cuando refiere el reino como la levadura. Pero para ellos que estaban escuchando esto, que la levadura tenía una implicación negativa, era confrontante escuchar eso. ¿Cómo el reino va a ser como la levadura? Si ellos consideraban que la levadura era figura del pecado que contamina todo. De hecho, dentro de sus actividades y sus preparaciones para las fiestas que ellos realizaban, había una antesala que consistía en que en cada hogar buscaban y eliminaban todo rastro de levadura que hubiera en sus casas, porque la levadura era considerada como el pecado que corrompe, como el pecado que contamina. Al mismo tiempo de esto, usted se da cuenta que Jesús mismo habló y dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Significa que la levadura tenía una connotación negativa para ellos, pero de repente aparece Jesús diciéndoles: el reino es semejante a la levadura. Imagínense cómo debe haber sido para ellos de chocante el asunto. Pero lo que Jesús estaba diciendo era una tremenda verdad que evidencia la forma de actuar del reino de los cielos cuando llega a nuestra vida. Y además de eso, estaba diciendo también algo el Señor con eso. Ellos consideraban la levadura como algo negativo, la relacionaban con el pecado. Y ahora Jesús la relaciona con el reino. Pero yo me imagino a Jesús diciendo algo como esto: de la misma manera que el pecado entró a la humanidad y contaminó todo lo que había, así también ahora mi reino viene para transformar, para conquistar, para cambiar, para redimir la vida de aquellos que se lo permitan. La levadura como tal tenía para ellos una implicación negativa, pero en este caso el Señor se refiere al reino que es semejante a la levadura. Y yo estaba viendo algunas cosas en relación a eso que me llamaron la atención. Una de ellas es que dice que es como la levadura que una mujer esconde en 3 medidas de harina. Y me daba cuenta que la levadura es un ser vivo, pero la harina no es un ser vivo. De la misma manera, el reino fue puesto en gente que estaba muerta en delitos y pecados, y la vida del reino le dio vida a aquellos que no la tenían. Se necesitaba la vida de Dios para traer a la vida lo que ahora somos. Por eso la levadura no es algo inerte. La levadura es un ser vivo que al entrar en contacto con la harina lo cambia, lo transforma, lo hace diferente, lo hace dimensionar. Mire a su hermanito y dígale cómo has cambiado desde que el reino llegó a tu vida.
Por eso, oiga, la levadura parece algo irrelevante. Mire qué tremendo. La levadura parece algo insignificante, pero cuando es puesta ahí en medio de la harina y se hace la masa, eso que parecía irrelevante la transforma, la cambia, la expande, cambia su naturaleza. Así también es el reino de los cielos, que parece para muchos irrelevante, parece para muchos insignificante, pero qué tremendo lo que ha hecho en nuestras vidas. Cualquiera podría decir: ¿qué va a ser una pequeña oración? ¿Cómo va a creer usted que solo por hacer una oración algo va a cambiar en mi vida? ¿Cómo va a creer usted, hermano, que ese pequeño acto de decirle sí al Señor o de aceptar a Jesús va a cambiar esta vida que parece un desastre? Y yo le puedo decir a usted, después de muchos años, ese acto que para muchos es irrelevante es maravilloso. Porque el día que usted le abrió su corazón a Jesús, ese fue el día que la levadura del reino fue escondida en su corazón y comenzó a hacer un cambio total en su vida. Usted no lo podía ver, ni siquiera sabía lo que le estaba pasando. Solo sabe que amaneció diferente, comenzó a pensar diferente, comenzó a vivir diferente. ¿Qué hice? Dije yo. ¿Qué fue lo que hice? No lo entendía, pero es que el reino estaba actuando en mí. Es que el reino estaba cambiando mi naturaleza. De adentro hacia afuera algo estaba pasando, como algo está pasando en tu vida, y algo está sucediendo desde el día que Cristo llegó a tu corazón. Imagínese, la levadura ni siquiera se nota, pero trabaja en silencio, pero modifica la naturaleza de esa masa donde fue escondida. Y por muy difícil que parezca tu vida, puede ser cambiada por el poder del reino. Por muy difícil que sea la vida de un ser humano, si le da el pequeño espacio a esa semillita o a esa levadura, las cosas pueden cambiar. Pero me llama la atención también que la parábola menciona a una mujer. Dígale al que está a la par: una mujer. Y yo quiero usar esa figura para que usted comprenda algo en esta mañana. Esa figura de la mujer representa a la iglesia. La iglesia es la responsable de colocar, mire qué tremendo esto, míreme acá. La iglesia es la responsable de colocar la levadura del reino en el corazón de los hombres, porque la iglesia es la entidad autorizada por Dios para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas, para ministrar la presencia del Señor. Por eso entiendo una cosa, que toda iglesia que predica el evangelio es una iglesia fructífera, es una iglesia que puede ver el mover de Dios, porque a la iglesia la mandaron a predicar las buenas nuevas. Cuando la iglesia se desenfoca, diluye el mensaje, cambia el mensaje, entonces se vuelve improductiva y tiene que sustituir, oiga, tiene que sustituir la vida del reino por el legalismo, porque el legalismo es lo contrario al reino. El reino opera de adentro hacia afuera y el legalismo opera de afuera únicamente. Por eso, cuando no hay poder del reino que transforme, hay que imponerle una regla a la gente.
Cuando no hay vida de reino que cambie a la gente, hay que imponerle una norma o una regla humana para que la gente lo haga. Y entonces la gente lo hace delante del que impuso la regla, pero cuando no está el que impuso la regla, vuelve a ser la misma persona. Pero cuando el reino te cambia, cuando el reino te transforma, cuando el reino te modifica, cuando el reino llega a tu vida, ya no es una norma la que te cambia, es la vida del reino la que te modifica. Es el Señor el que hace la obra. Por eso la iglesia a lo largo de la historia ha tenido conflictos, porque ha modificado su mensaje, la han logrado sacar del horizonte que tenía, le han logrado cambiar la perspectiva y el propósito. Y usted conoce las diferentes maneras en que la iglesia de alguna manera se ha desenfocado, predicando lo que Dios no la mandó a predicar, o haciendo de un versículo una doctrina total. Y a la iglesia la mandaron con una instrucción, y era predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis habla del evangelio eterno. Es que, hermano, qué tremendo que el evangelio ha sido siempre. Lo único que se ha venido, como decía nuestro pastor, hermano, en diferentes etapas. Por eso la Biblia menciona el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio de la paz, el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de Dios. Pero todo es el evangelio. Pero cuando la iglesia pierde su horizonte, comienza a predicar dogmas. Porque le tengo una noticia: no solo lo que se conoce como lo tradicional tiene dogmas. Hay muchos cristianos con dogmas, cosas no sustentadas en la escritura. Iglesias predicando dogmas, iglesias predicando reglas humanas, iglesias predicando, hermano, sobre denominaciones. A veces pareciera que la iglesia predica su propia iglesia. Y a la iglesia no la llamaron a predicar la iglesia, la llamaron a predicar el mensaje del reino. Por eso algo interesante de este congreso es que si usted está aquí y no es de la congregación Huellas de Unción, nadie le está pidiendo que se haga de Huellas de Unción. Porque no vine a predicarle huellas de unción, vine a predicarle a nuestro Señor Jesucristo, y vine a predicarle el mensaje del reino que cambia y que transforma. Porque no es sobre el nombre de una iglesia, o sobre el nombre de una persona, o sobre el nombre de un ministro que se edifica, sino sobre la persona de Cristo. Es el único fundamento que puede existir. Por eso entiendo que es importante que esa mujer que representa a la iglesia sepa lo que hace. Levante su mano derecha si usted es iglesia del Señor y diga conmigo: yo necesito saber lo que hago y lo que predico y lo que enseño, porque me han llamado, diga conmigo, me han llamado para ser como esa mujer y esconder la levadura en el corazón de los hombres. Me llama la atención que esa parábola habla de esconder, porque el reino de los cielos es un reino que trabaja en lo secreto. Impresionante eso. ¿Se ha fijado que el hombre no puede comprender esa realidad? Por eso le exige al hombre que quiere ver. Yo veo, por ejemplo, casos como estos. Cuando en un hogar uno es creyente y el otro no, cuando el que no era creyente se convierte, el otro ya le lleva ventaja. Entonces el que le lleva ventaja le dice: va pues, no te veo orar, ponete a orar que no te veo. Porque el hombre quiere ver.
Porque para el hombre ver es una evidencia. Pero yo vine a decirle a alguien que las cosas en el reino no funcionan así. El reino trabaja en lo secreto. El reino trabaja en lo escondido. El reino está trabajando aunque usted no lo vea. El reino está cambiando a su gente aunque usted no lo entienda. Aunque usted ahora no vea nada, si el reino ya llegó, dele tiempo, espere, ya va a haber los frutos. Algo va a comenzar a suceder. Por eso uno no puede obligar a la gente, que no te veo cambios. Y ya se le olvidó al que dice eso, que cuando llegó al Señor, llegó en igualdad de condiciones y no se le veía tampoco. Pero Dios levantó a alguien con paciencia, que lo entendiera y que esperara, porque ya sabía que la levadura del reino ya había llegado. Solo había que dejar reposar la masa, solo había que esperar. Y de repente el cambio se iba a notar. De repente la transformación se iba a notar. Por eso ese reino trabaja en lo secreto, en lo profundo del corazón. Trabaja de adentro hacia afuera. Muchas veces yo veo gente que quiere empezar al revés, exigiéndole a las personas hacer ciertas cosas para aparentar que han cambiado. Y en el reino no hay apariencias. En el reino no se parece, en el reino se es. Por eso ser y parecer son dos cosas diferentes. Hay gente que se viste como hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Ay, ya dije algo difícil ahí, ¿verdad? Porque hay cosas que usted puede parecer, pero aunque no lo sea. En el reino no se parece, en el reino se es. Usted nació de nuevo, ahora es hijo de Dios. Aunque otro lo mire y dice no parece, espérese, hermano. Ese que ahora mire usted que no parece, mañana le puede estar predicando, mañana lo puede estar oyendo usted predicar la palabra. Porque cuánta gente nos ha llevado de sorpresa, hermano. Bueno, yo creo que usted sorprendió a muchos, como yo sorprendí a muchos. ¿Quién se podía imaginar que alguien ingobernable como yo y llegar a ser gobernado algún día? Que alguien, hermano, que no tenía nada que ver con Dios, de repente tuviera un cambio. Eso solo lo puede hacer el reino que llega a su vida. Eso que el Señor metió en su corazón, ahí lo escondió. Por eso yo le digo siempre a la gente: espere, tenga paciencia. Sobre todo a las hermanas me toca decirles eso. Porque las hermanitas dicen que mi marido no quiere. Espérese, hermana, tranquila. Es que los hombres somos como el avión para despegar. Pero una vez agarramos impulso, mi hermano amado, ¿quién nos detiene? Y ya va a ver que ese hombre que usted tiene ahí, que apenas usted lo ve, hermana, pero ya le empieza a ver algunos. Antes no querían ir a la iglesia y hoy ya le acepta. Algo está empezando a suceder. Mejor, ¿sabe qué? Mejor no arruine el trabajo de Dios y deje que la levadura trabaje. Deje que el reino trabaje. Deje que el Señor trabaje. Deja que la palabra trabaje. Deje que el Espíritu Santo trabaje. Usted dígale: Señor, me voy a hacer a un lado para que lo hagas tú. Entonces esa mujer nos representa a nosotros, porque tenemos un mensaje que darle a la humanidad. Es que, hermano, mire, si a usted ese reino lo ha cambiado, si a usted ese reino lo ha afectado para bien, si a usted ese reino, hermano, que entró a su corazón, ahora lo ha modificado, entonces usted tiene un mensaje que dar. Ahora usted tiene un testimonio que contar. Ahora usted tiene algo que decir.
Antes lo que hablamos no pesaba, no valía, era vano. Pero ahora, hermano, después de haber tenido un encuentro personal con Jesús y que el reino llegó a nuestra vida, ahora tenemos un mensaje de peso para toda la humanidad y todo el que lo necesita. ¿Y cuál es el mensaje? Que Cristo vive, que el reino de los cielos se ha acercado, que lo tiene enfrente. Y luego veo que dice que esa mujer se encargó de esconder la levadura en 3 medidas de harina. Y yo le decía, Señor, pudo haber dicho 4, pudo haber dicho 5, 1 incluso. Pero al mencionarme las 3 medidas de harina, el Señor me logró dar a entender que esa influencia, que esa injerencia del reino tiene una participación directa sobre mi ser integral. Porque la Biblia menciona todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Entonces pude comprender algo que quizá me abrió el entendimiento para algunas cosas, y es el hecho de que el reino viene para afectar positivamente todo tu ser. No solamente, mire, por naturaleza. Compartía con el pastor Samuel en la iglesia, le decía, por naturaleza la iglesia está acostumbrada a las personas a llamarle almas. Ganemos almas. ¿Cuántas almas tuvimos? Y hablamos de almas. Pero lo que pasa es que cuando una persona viene al reino, no viene un alma. ¿Cómo hago yo? Míreme acá. ¿Cómo hago yo para traer un alma? ¿Y dónde dejo el cuerpo? ¿Y dónde dejo el espíritu? Entonces, si es un alma, no come. Si es un alma, no necesita sanidad, hablando de la física. Si es un alma, no se viste. Si es un alma, no tiene casa. Entonces, cuando la iglesia ve a la gente solo como almas, pierde de vista que el reino tiene injerencia sobre todo el ser de la persona. El reino de los cielos no viene solamente por el alma, sino que primeramente toca el espíritu, porque es lo que estaba muerto en delitos y pecados y fue vivificado por el contacto con el Espíritu de Dios. Luego empieza un trabajo de restauración en el alma, pero también un trabajo que tiene que ver con el todo del hombre. Por eso el reino es algo integral. No habla solamente del alma, sino de todo el ser. Porque dice la palabra, el final de esa porción es hasta que todo fue leudado. El propósito del reino cuando llegó a tu vida es que todo sea leudado. Por eso, como decía mi pastor, si hay un 5% ahorita, es porque está empezando. Pero agárrese de la silla, porque el propósito del reino es leudarlo todo. El propósito del reino es alcanzarlo todo. Así que el 95 restante, el Señor estará trabajando, el Espíritu Santo estará trabajando para llevarte a ti a rendir tus áreas, a rendir tu vida, a reconocer tu necesidad de Dios. Y poco a poco el 5 se va a volver 10, el 10 se va a volver 20, el 20 se va a volver 30. Irás creciendo, irás rindiendo, irás avanzando, irás caminando hasta que todo sea leudado. Por eso en este sentido, no se decepcione de usted.
O sea, espérenme. Es que hermanos, si somos sinceros y en la mañana nos levantamos y nos vemos al espejo, y no le estoy hablando del espejo físico, sino el espejo de la palabra, nos decepcionamos porque no somos lo que la palabra pide que seamos. Pero en este sentido, no se decepcione. Acuérdese que usted no era nada. O sea, acuérdese que hace un tiempo no era nada. Algunos, acuérdense que hace un año en esta fecha andaban en la playa. No es que la playa tenga algo de malo, sino lo que andaban haciendo en la playa. Acuérdense que algunos hace un par de años nada más estaban en otras cosas y no eran nada de Dios. Y ahora mírese dónde está. Ahora mírese quién lo trajo. No lo invitó la persona que está ahí a la par suya, lo trajo el Espíritu Santo, que ya comenzó a conquistar en usted, que ya comenzó a ganar terreno. Es que la levadura ya comenzó a meterse hasta lo más profundo, ya comenzó a permearle los pensamientos, la voluntad, la emoción. Por eso es que ahora usted se está rindiendo. Aunque sienta que usted no da el ancho, hermano, confíe en que aquel que empezó la buena obra será fiel en completarla. Hermano, es que si usted no confía en eso, le va a ganar la partida el diablo. Cuando le diga: ¿y vos para qué te congregás? Si mírate. Y si usted no está bien parado, y se tiene razón, ¿verdad? ¿Para qué? No valgo la pena, ni cambio, ¿va? Y ¿sabe qué, hermano? Espérame, estoy hablando con gente sincera. Pero véase, dese una oportunidad y dele una oportunidad al reino. Véase y diga: no, sí, el reino me ha cambiado en algo, pero me ha cambiado. Es que mire, hermano, qué tremendo es lo que el Señor hace. Yo le digo a mi esposa, yo me impacto de ver lo que Dios hace. Es que cómo es que Él logra agarrar lo que está destruido. Yo no sé cómo usted se siente o cómo sintió que vino a Cristo, pero yo así sentí que vine, destruido en todas las áreas. Yo le digo: Padre, ¿cómo es que tú tienes la capacidad de agarrar lo que está destruido y comenzar a trabajar? Y de repente usted dice: ¿y esto? Lo que yo estoy reconstruyendo en tu vida. Imagínese, solo piense por un segundo, ¿cuántas malas palabras decía usted? Y ni cuenta se ha dado, fíjese. Estoy hablando, no sé para quién será esto, hermano. Porque qué tremendo lo que nos pasa a los que predicamos, que no sabemos a quién le hablamos. Pero qué bueno, eso es como, hermano, como a mí ese no es mi trabajo. Mi trabajo es dar el mensaje. El Señor sabe para quién es. Entonces, oiga, usted, hay gente que ni cuenta se ha dado, no se ha fijado que ya su lenguaje cambió. Usted dice: de verdad, ¿verdad? ¿Quién cree que lo hizo? El Señor. ¿No se ha fijado que ahora sus pensamientos empezaron a cambiar? ¿Y quién hizo eso? El Señor. ¿Y quién se lo impuso? Nadie. Es que Él no impone, Él gana. Es que ¿sabe cómo es eso? Él nos conquista con lazos de amor y misericordia. Nos seduce, como decía el hermano: vení que te estoy esperando. Tengo cosas buenas para ti. Así que diga conmigo: hasta que todo sea leudado. Eso indica una labor continua. Es una operación incesante. Entonces debemos comprender que la transformación no es inmediata, pero sí es progresiva. Que la transformación es un proceso, que hoy vine a los pies de Cristo, que hoy el reino entró a mi vida y comenzó a trabajar en mí, y que en ese proceso yo voy a ir viendo
los cambios en mí. Como cuando la masa a usted le puso la levadura y todo, le dice, déjela leudar. Y usted la deja así chiquita y cuando la va a ver, ¿y cómo pasó eso? Usted no sabe. Como dice la Biblia, como no sabéis cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, así ignoráis la obra de Dios. Imagínense qué tremendo, hermano. Por eso nos ponemos ansiosos. Por eso, hermano, nos desesperamos, porque no entendemos lo que el reino hace. Por eso, 1 Corintios capítulo 6 verso 9, si me acompaña ahí rapidito. Mire qué impresionante esto, porque aquí se va a ver su nombre usted. Porque hoy encontré el mío como 10 veces ahí. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, oiga esto. Y esto erais algunos. Espéreme. Porque yo siento que como que esa carta no era solo para los de Corinto, sino como que si el Señor estuviera hoy diciéndonos a nosotros: señores, ¿acaso no saben ustedes que todos esos que menciono ahí, idólatras, fornicarios, adúlteros y todo eso, no entrarán al reino? Y esto erais algunos de vosotros. En pocas palabras, yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué éramos nosotros? Es decir, oiga, es que lo que me interesa es que vea la primera parte de ese verso 11. Y esto erais. ¿Y quién hizo que dejaran de serlo? Oiga, hermano, es que qué tremendo eso, porque está mencionando, hermano, una lista de cosas que excluyen. Pero también dice, pero esto erais cuando yo los conocí. Y, hermano, qué impresionante pensar lo que éramos. Pero ¿sabe qué? Lo lindo de esta mañana no es recordar lo que éramos, sino ver lo que somos y poder decir, como el apóstol Pablo le dice a esa iglesia. Oiga, yo me imagino al apóstol Pablo ahí diciendo, y esto erais, como queriéndoles decir, este es el triunfo del Señor sobre ustedes, que de aquí los sacó el Señor, que el evangelio los transformó, que el reino de los cielos que llegó a su vida provocó cambios. Es que mire, hermano, cuando lee esa lista y todo lo que puede seguir, usted siente que no se escapa nadie. Como que deja ahí prácticamente que dijo que nadie iba a heredar el reino, hermano. Pero qué lindo oír, y esto erais antes de que el reino llegara. Y esto erais antes de que Cristo te alcanzara. Y entonces mi pregunta es, ¿entonces hubo cambios? ¿Hubo cambios o no hubo cambios en esta gente? Y ahora yo le pregunto a usted, ¿ha habido cambios en su vida? Y ahora le pregunto, ¿y quién hizo esos cambios? ¿Quién hizo que usted dejara de ser aquello que era y que no lo dejaba entrar al reino? ¿Quién hizo eso? El Señor, hermano. ¿Y quién más? Porque yo me recuerdo que por más que traté, que fuerza de voluntad, que no sé qué por aquí, que no sé qué por allá, nada me dio la victoria hasta que Cristo vino a mi vida. Entonces, hermano, pude decir, esto era. Mire a su hermano, dígale, si supiera lo que yo era. Y usted respóndale, dígale, no me digas que me levanto de asiento. Porque si usted supiera quién se le sentó a la par, ya hubiera escondido la cartera.
Pero ¿sabe qué, hermano? Qué lindo que en el historial, en el currículum, en la hoja de vida, no diga que esto eres, sino que esto erais antes que el reino te alcanzara, antes que Cristo te tocara, antes que Cristo llegara a tu vida. Por eso, hermano, los hijos de Dios no nos avergüenza el pasado, porque sabemos que eso quedó en el ayer. Mire, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos podemos decir esto era? Y esto es lo que el reino ha hecho a mi vida. El reino cambia, transforma, modifica. Hermano, es imposible que donde llegue el reino sigan las cosas tal como están. El reino provoca cambios. En una familia donde el reino llega, comienzan cambios, por pequeños que sean al principio, pero comienzan cambios. Lo desordenado se comienza a ordenar, porque el reino lo primero que trae es orden. Porque gobierno. ¿Y cuántos saben que el gobierno es orden? Ahora, ese reino escondido en el hombre, que trabaja dentro del hombre, solo demanda una cosa. Fíjese que el reino, contrario a lo que dicen muchos, el reino no demanda perfección. El reino demanda rendición. El Señor, desde que llegó a tu vida, sabía que perfecto no eras. Esto sabe cómo es. Él sabía a lo que se enfrentaba. Contrario a lo que nos pasa a nosotros, los seres humanos, que no sabemos a lo que nos enfrentamos. Hasta cuando nos casamos, ¿se ha fijado en eso? Yo hasta ahora, después de 30 años, vengo a decir: ¿y en qué me metí? Yo creía que la conocía, y ahora caigo en la cuenta si ni yo me conocía, mucho menos a mi esposa, ¿va? Pero le tengo una noticia: al Señor no le pasó eso cuando llegó a su vida. A Él no lo sorprendió su desorden ni su desastre. A Él no lo sorprendió su vida, porque Él ya sabía a qué se enfrentaba. Y como Él es experto en hacer esas cosas, Él es experto en trabajar en aquellos que lo dejan. Entonces, el reino no demanda perfección. Él no espera perfección. Lo que demanda es rendición. Por eso, mire qué tremendo el Señor. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos. Y entonces el Señor les dice: cuando oren, van a orar así. Y dentro de la oración deja esta parte por la cual estamos realizando este congreso: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Entonces, mire qué impresionante es. Pídemelo. Es que, hermano, mire esto. ¿Cuántos de ustedes creen que si Él quisiera, nos impone a todos? Si Él quisiera, Él es Dios. Y no dice la Biblia que de Él es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan, pues. Entonces Él pudiera hacerlo a la fuerza, pero Él no trabaja así. Él trabaja con algo llamado voluntad. Entonces Él dice: pídemelo y yo voy a obrar. Lo que nuestro pastor nos ministraba: pídemelo, pídeme que el reino llegue a tu vida, pídeme que se haga mi voluntad en ti. En eso es: ríndete, entrégate. Eso es, hermano, eso es entender que yo necesito ser gobernado. Entonces, oiga esto: el reino necesita y trabaja con mi rendición. Entonces,
debo comprender que para que el reino avance en mí, necesito renunciar a seguir teniendo el control de mi vida. Necesito renunciar a creer que me puedo gobernar solo, que me ha ido bien hasta ahora gobernándome a mí mismo. Por eso, mire lo que dice Salmo 24. Acompáñeme rapidito. Verso 7. Dice el verso 7: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, oiga, y entrará el Rey de Gloria. El Salmo está diciendo algo tremendo ahí en el verso 7. Primero dice: alzad o elevad o abrid puertas vuestras cabezas. Es decir, haz espacio, abre la puerta. Y luego dice esto, oiga: alzaos vosotros o vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. En pocas palabras, lo que está diciendo es: si abre la puerta, yo entro. Si me das espacio, yo entro. Imagínese al Señor parado allá afuera de su corazón. Aunque usted tenga a Cristo, espéreme, déjeme entenderlo así. Es que usted ya tiene a Cristo, ¿sí? Pero hay áreas de su vida que son ingobernables todavía. Hay partes de su corazón que ha dejado usted ahí con reservas. Entonces, esa parte, ábrasela, entréguesela y dígale: Señor, aquí vengo para que tú me gobiernes. Imagínese, hermano, yo lo veo así. Todo lo que hoy está mal en nosotros, el área que usted mira que está mal, es un área donde Dios no gobierna. Porque todo lo que Dios gobierna está bien. Dios mío. Se lo voy a poner pues más con ejemplos. Si sus finanzas no están bien, mi pregunta es: ¿quién la gobierna? Si su salud no está bien, ¿quién lo gobierna? Imagínese, hermano, cómo seremos. Un ejemplito tan sencillo. Imagine cómo seremos. Que una dieta no podemos hacer. ¿Quién nos gobierna? Entonces esa área no está bajo gobierno. Porque si estuviera bajo gobierno, usted no será necesario decirle: Señor, yo ya vi que ahí no puedo. En muchas áreas yo soy hábil, o en muchas áreas tú ya me gobiernas, pero en esta, le pongo otro ejemplo. ¿Y el carácter? Ay, no, voy de este lado porque aquí no me ayudó nadie. ¿Y el carácter? ¿O usted cree que el carácter queda aparte de todo? ¿No será que su problema de carácter es que no está gobernado por Dios? Porque cuando alguien le quiere dar el consejo, dice: con eso no te metas. Un día me dijo alguien: con mi hambre no te metas. Así me dijeron. Santo, dije yo. ¿Será que hay cosas que someter al gobierno de Dios? Ahora, espérese que ya casi voy aterrizando aquí. Ahora mire qué tremendo esto, porque el Evangelio de Lucas, capítulo 11 y versículo 20 dice algo. Jesús declaró esto y dijo: mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces yo he comprendido lo siguiente: que aquí opera algo tremendo, que es la ley del espacio.
Nada está vacío. Todo tiene que estar ocupado por algo o por alguien. Por eso, si yo me sigo tomando esta agua, la botella no va a quedar vacía, va a quedar sin agua, pero la va a llenar el aire. Porque en la ley del espacio dice que todo tiene que ser ocupado. Entonces la ausencia de Dios no solamente es ausencia de Dios. Entonces, si Dios no lo llena, ¿quién lo llena? Entonces, eso es lo tremendo, porque lo que veo acá es que el Señor menciona y dice, establece ahí que cuando el hombre fuerte está armado o armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Es decir, hay un ocupante ahí, hay un hombre fuerte que tiene el control. Entonces tiene que venir uno más fuerte para desplazar a ese fuerte que tenía el control. Entonces usted tiene que comprender lo siguiente: antes que el reino de Dios llegara, otro reino tenía el control, que era el reino de las tinieblas, el reino caído. Pero entonces vino uno más fuerte, que es Cristo Jesús, y lo que Él vino a hacer es a desplazar lo que estaba ocupando. Por eso, óigame hermano, por eso usted tiene que entender una cosa. Por eso es que la obra de restauración es un proceso que se va llevando a cabo. Porque cuando usted abre una puerta y le dice: Señor, aquí está esta parte de mí, entonces es cederle el derecho para que el Señor entre y desaloje al que ha estado gobernando, y desaloje lo que ha estado reinando. Y aunque ese que reine se llame usted, ¿qué demanda el reino? Rendición. Hágase tu voluntad. La oración cúspide de Jesús no fue la que hizo cuando resucitó a Lázaro. Fue la que hizo cuando le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La batalla la ganó Jesús en ese lugar, aceptando la voluntad de Dios, aceptando la voluntad del Padre. Él quería otra cosa, pero eso que en ese momento, oiga, por la aflicción, lo que él estaba pidiendo no era su propósito. Entonces él dijo: Señor, pero no quiero abortar mi plan, que se haga tu voluntad en lugar de la mía. Por eso la oración: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Eso es: gobiérname. Y si tú me gobiernas, las cosas comenzarán a cambiar. Póngase de pie esta mañana. Hoy comenzamos y el siervo ministraba acerca de rendirnos y entregarnos. Yo quiero preguntar esta mañana de los que estamos aquí: ¿quiénes en su vida tienen áreas fuera de control? Fuera de control me refiero a que están en desorden, fuera de control. Puede ser su salud, puede ser su finanza, su familia, no sé qué puede ser. Pero el único que puede gobernarlo y poner eso en orden es el Señor. Solo Él lo puede hacer. El médico no puede, la medicina no puede, solo le ayuda. El único que puede es Cristo. Así que yo le quiero preguntar en esta hora: ¿necesita que el Señor traiga su reino a algún área de su vida? ¿Qué le parece esta mañana si usted comienza a decirle: venga tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo? ¿Qué le parece si hoy usted comienza conmigo? Antes de venir al altar, si usted va a venir, le dice: Señor, hoy renuncio
Hoy renuncio a ser el amo y señor de mi vida y acepto tu señorío, acepto tu reino, acepto tu voluntad, acepto tu señorío sobre mi vida, acepto tu gobierno para que transforme y cambie lo que todavía no ha sido cambiado. Hay cosas que quizás no te parecen, pero son lo mejor para ti, porque Dios sabe lo que te conviene. Así que si en su vida hay algo que está fuera de control, yo le voy a pedir que trate la manera de venir aquí a este lugar, al altar, para que podamos orar por usted y que el reino de los cielos pueda venir sobre nosotros. Y dígale: Señor, aquí estoy. Rendición total. Me he estado resistiendo a tu gobierno en algunas áreas. He estado tratando en mi fuerza, luchando como que si yo pudiera, como si yo supiera lo mejor para mi vida. Pero aquí vengo, Señor, y no vengo porque yo así lo estableciera. Tu Espíritu Santo me ha tocado. Tu Espíritu Santo me ha tocado. Gracias. Siga viniendo, siga, aunque le toque quedarse por los pasillos, no importa. Véngase, véngase. Véngase, véngase. El Espíritu de Dios está aquí para usted. El reino de los cielos se ha acercado a usted. Él tiene una salida para lo que usted mire imposible. Él puede gobernar lo ingobernable, porque yo era ingobernable, pero llegó uno más fuerte. Jeremías decía: me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Esta mañana Él está siendo más fuerte que tú. Rinde lo que has querido mantener bajo tu control, lo que has querido tener sin entregárselo al Señor. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, si hay ministros de intercesión que me van a ayudar a hacer un vallado de oración sobre todo este pueblo. Hoy renuncio, Señor, al control de mi vida, a la independencia. No quiero ser independiente. Al contrario, Señor, he aprendido que depender de ti es lo mejor. Quiero ser gobernado por ti, porque me he dado cuenta que en las áreas que me gobiernas me va bien. Gobiérname en lo demás. Te cedo los derechos, te abro la puerta de cada habitación de mi vida. Donde hay pecado, hermano, ábrele la puerta. Donde hay desorden, ábrele la puerta. Donde hay esterilidad, ábrele la puerta. Oh Espíritu Santo, comienza a ministrar a tu pueblo. Mira la necesidad de cada uno. Mira el corazón de cada uno. Esas lágrimas que dicen: ya no quiero una vida sin gobierno tuyo. Si entró la levadura a su corazón, lo leudará todo.
lo leudará todo. Solo rinda, solo abra